Atención, los venezolanos padecerán más inflación y escasez durante el segundo semestre. No es un pronóstico alarmista, lo informa el diario El Nacional, aduciendo que los precios de los bienes que no están sujetos a control pueden incrementarse un 1.238,4% aproximadamente para finales de 2016. La experta Tamara Herrera afirma que la aceleración está avanzando más rápido. Tengamos en cuenta el pronóstico del Fondo Monetario Internacional con una inflación de casi 500% para este año en Venezuela y más de 1.200% en 2017. Las perspectivas económicas de Venezuela para el segundo semestre de 2016, para la segunda mitad del año, no son alentadoras. Serán tiempos muy difíciles para la familia venezolana, que se verá obligada a enfrentar una inflación aún más alta, mayor escasez de productos esenciales y una profundización de la pobreza. El alza de precios calculada por firmas nacionales e internacionales para la segunda mitad del año se sitúa alrededor de 600%, es decir, 600% de la oferta y la estructura de precios va a caer. Sin embargo, este indicador rige solo para los productos controlados. La inflación subyacente, que es la que está presente en los bienes que no están sujetos a control de precios, puede llegar a 1.238,4% aproximadamente al término de 2016, según datos recopilados por Ecoanalítica. ¿Cómo puede interpretarse esto? En Venezuela hay un sistema de subsidios en el que hay precios controlados y regulados y precios con, de alguna manera, ciertas modificaciones, pero los precios controlados férreamente por el Estado generan escasez, debido a que son un atractivo para los conocidos fachaqueros, para crear mercados especulativos, para crear mercados paralelos, para incentivar el contrabando. Esto aumenta la escasez y aumenta los precios, porque al haber más disponibilidad, pero en precios a mucho más altos y exorbitantes, se incentivará la escasez, ya que aumenta la oferta, disminuye el poder adquisitivo no solo por la inflación, sino también porque se adquieren los productos caros, y esto incrementa la escasez, las colas, porque hay productos regulados y controlados, pero son muy pocos, no alcanza para todos, de tal manera que el subsidio genera contrabando, el contrabando genera escasez, la escasez genera colas, y ese es el ciclo. Y al haber más escasez, aumenta la inflación por la alta emisión monetaria, que no compensa la demanda por haber baja oferta, y también aumenta la escasez, disminuye el poder adquisitivo, el ingreso por la baja producción, el área de caída Bolívar en cuanto a su valor, se respaldo en las reservas, falta de liquidez, el salario no cubre las necesidades, y así se va acentuando la crisis en Venezuela. La directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, señala que la inflación para este año será de 623%. Es la proyección que está siendo validada en el último saldo significativo que dio el precio de la canasta alimentaria, que ya llega a 200.000 bolívares. El alza de precios de abril es de una intensidad que solo vimos en junio de 2015 y se ubica en 29%, es decir, cerca de la mitad. Esto indica que la aceleración está avanzando más rápido, en la inflación también. El economista explica que en los últimos años la expansión monetaria y la depreciación del tipo de cambio paralelo eran los responsables del incremento de los precios. ¿Por qué? Porque al tener preferencia por los mercados en dólares, se disminuye el valor real del bolívar. Entonces, la importación de insumos para la producción se hacía en comparación con el cambio paralelo, y al ser un cambio con una tasa muy alta, los costos de importación eran más altos, y al haber costos de importación más altos, el precio final de venta al público era mucho más alto. De tal manera es que aumentan también los precios debido al cambio constante del bolívar frente al dólar, y un dólar negro o dólar paralelo, como se le conoce, que aumenta prácticamente todos los días. Sin embargo, en el mes de abril se estabilizaron, lo que pone en evidencia que la escasez es el indicador que dispara la inflación en este momento, por lo que ya expliqué. A mayor escasez o a mayor control, mayor escasez por el contrabando que se genera, y al haber escasez hay más colas, más demanda, una oferta que por la baja producción no compensa la demanda, y se dispara la inflación aunada a la poca oferta, alta emisión monetaria, caída en el valor de la moneda, poca compensación del salario, de las necesidades, y por ello aumenta la escasez, y a medida que aumenta la escasez aumenta la inflación, y a medida que aumenta la inflación aumenta la crisis. El economista Ronald Balsa afirma que los próximos 6 meses serán mucho más difíciles, porque un gran número de venezolanos depende de las transferencias que hace el Estado y de los precios que se subsidian, y cada día hay menos recursos para subsidiar y menos productos que subsidiar. Además, el gobierno ha ido quebrando empresas y destruyendo las nuevas inversiones, y eso debilita el ingreso de las personas que dependen de fuentes alternativas. Al tomar empresas
no lo hace con la misma efectividad, no lo hacen con la misma producción, se centraliza la distribución, rechaza inversiones extranjeras, rechaza el capital del sector privado que no tiene asignación en divisas por la caída en los precios del petróleo, alto déficit, y eso merma cada vez más la producción. La economista Anabela Abadi de la firma ODH indica que si bien se espera que el gobierno autorice otros 2 aumentos salariales durante este año, esto en vez de ayudar al ingreso del venezolano los perjudicará porque implica una mayor aceleración de los precios en plena escasez de bienes, ya que si se aumenta el salario, aumentan los precios, y si aumentan los precios lo hace la escasez, y si lo hace la escasez lo hace la crisis. También hay que señalar una caída del PIB, del Producto Interno Bruto. Abadi asegura que en ODH, en esta ONG, calculan que la caída en el crecimiento de la economía, recordemos, fue en 2015 de menos 5,7% y se prevé que pueda estar en un 6 y 9% al cierre de 2016, dada la fuerte recesión que se puede ver en la economía. Las cifras se acercan a las de síntesis financiera, que prevé una contracción del Producto Interno Bruto de 11%, la más alta de América y del mundo. En promedio, solo en el sector petrolero la actividad descenderá entre 10 y 11%. Si cae el sector petrolero, cae también la economía, aumenta el déficit fiscal por alto ingreso en pagos de deuda, bajo ingresos por exportación petrolera, y se aumenta el déficit financiero más enorme, utiliza de las reservas para saldar la deuda externa. Se financia el déficit no con dólares, sino con bolívares, que no tienen respaldo en reservas muy mermadas, y por ello también aumenta la inflación, de tal manera que si cae el petróleo o cae el sector petrolero, cae la economía, que depende 96% de la renta petrolera, con una escasez marcada de 80% en medicinas, 70%, 75% en alimentos, déficit fiscal de 200.000 millones de dólares, reservas internacionales en 12.000 millones de dólares, que no alcanza para nada, un presupuesto ineficiente. Y esa es una explicación en datos de la crisis venezolana, de la crisis del Estado con poca solvencia también. Venezuela va a ser un país más pobre de lo que es hoy. Ya prácticamente no hay una división de clases en Venezuela, es decir, hay una clase baja y una clase alta. La clase alta podría ser un 1 o 2% de la población, en la que se ostenta o las que ostentan las cadenas de producción, pero el resto de la población ya es de clase baja, porque ya la clase media ha ido desapareciendo en Venezuela debido a que esta crisis ha afectado el poder adquisitivo de los que antes eran clase media, que ahora pasan a ser una clase baja, porque solamente les alcanza el dinero para comer, a veces ni para comer, y la clase que era baja ahora es una clase mucho más baja, que está en una pobreza extrema, de tal manera que las políticas orientadas a los subsidios y a los programas sociales, al promover la inamovilidad laboral por crear un paternalismo que hacía que los pobres dependieran mucho del gobierno y de lo que el gobierno les subsidiara a través de misiones de alimentación, en vez de crear empleo para que hubieran surgido, hace que estas clases ahora dependan también aún del gobierno y sean más pobres de lo que ya eran debido a la crisis. De los que eran clase media ahora pasan a ser pobres en cuanto a condiciones de ingreso, no en cuanto a condiciones socioeconómicas, porque aún siguen teniendo casas, pueden tener vehículos, pueden tener internet, disfrutar de servicios públicos, pero en cuanto a ingresos son pobres. Y los que eran pobres ahora están en una pobreza extrema, porque viven en condiciones socioeconómicas muy precarias. En cuanto al tema de los dólares, ante la caída de los ingresos petroleros, el recorte de divisas condujo a que a finales del año pasado las compras externas de alimentos sumaran 12 millardos de dólares. Venezuela consume 96% o 90% o importa 90% de lo que consume, gastando 12 millardos de dólares en compras externas de alimentos. Produce muy poco. Hay capacidad para la producción, pero no es incentivada por políticas de Estado destinadas a que el gasto público se oriente más en eso que en programas sociales. Por ello no hay producción en Venezuela también, o tampoco, mejor dicho. De ese total, 7 millardos de los 12 que se gastaron en compras externas de alimentos se destinaron a importaciones del sector público. Se espera que para el cierre de 2016 esa cifra no se recupere. En una economía como la venezolana, que depende de las compras foráneas, esta tendencia puede observarse en las últimas cifras de la encuesta Omnibus de Data Analysis, las cuales muestran que la escasez promedio de bienes actualmente se ubica en 82,3%, es decir, 82,3% de los bienes de consumo en Venezuela están escasos. El sistema de divisas complementarias, que no está funcionando, sino que continúan las asignaciones a través del sistema marginal de divisas, IMADI, que parece ficticio porque fluctúa de acuerdo a la demanda
a la oferta y la demanda del mercado, pero no es un sistema en el cual se adjudiquen divisas, se adjudican a través del DICOM, que son divisas a una tasa muy barata, no genera rentabilidad y obliga a que los importadores se orienten al mercado paralelo para tener una rentabilidad, importar y tener un margen de ganancia, ya que no lo están viendo productos perdidos, el gobierno sigue producto un precio muy bajo. El diferencial no se lo repone a los productores que producen a un precio muy alto, pero lo venden en las cadenas de producción, y el precio de venta al público a través de los subsidios a un precio muy bajo que no les genera ganancias. Y con la falta de asignación de divisas por el déficit en divisas del Estado, entonces no tienen con qué trabajar, no tienen ganancias, están paralizadas las empresas. Según Ecoanalítica, la aprobación de dólares a través del CIMAD ya ha descendido 87,5%, es decir, más del 80% de dólares ha caído en asignación a las empresas, al pasar de 16,9 millones de dólares diarios en enero de 2016 a 2,1 de millones de dólares en promedio por día a finales de abril de 2016. Es decir, hubo un descenso de más de 14 millones de dólares que le asignaba diariamente el gobierno a las empresas. Por ello, no tienen divisas para importar lo que necesitan para producir. Igualmente, el tipo de cambio en ese mecanismo se ha depreciado 47,5%, casi la mitad de lo que valía antes. Varió de 208 bolívares por dólar a 445,7 bolívares por dólar. Se duplicó la depreciación, y al depreciarse disminuye el valor del bolívar en competencia o en comparación con el dólar. Cae su valor porque no tiene respaldo en reservas, y en comparación con una moneda fuerte como el dólar, en la cual los venezolanos se refugian para cuidar sus activos y utilizan el bolívar para solamente el consumo interno, aunque ya para eso ni alcanza. Por ello es que prefieren los dólares para tratar de emigrar, para proteger sus activos y en cierta manera cuidar sus transferencias y sus finanzas en una moneda sólida que cada vez adquiere mayor valor frente a un bolívar, con respecto al cual se deprecia. Ya lo ha hecho más del doble, mientras que la variación del precio del petróleo ha sido 114% más del tope. Y al variar más del tope, tenemos una cesta petrolera venezolana que no está generando ganancias, con una caída del 11%. Y al caer el 11% puede aumentar el déficit fiscal. Se utilizan reservas de 12.000 millones de dólares para pagar la deuda. No se utiliza para financiar la producción. El déficit aumenta más de 200.000 millones de dólares. Los ingresos caen. Las importaciones también caen. Pueden pasar a un 90%. La escasez aumentar porque no hay importación de alimentos. No hay producción, con una caída en el PIB del 5,7% actualmente. Pueden aumentar la escasez incluso a un 90%. Al aumentar la escasez, aumenta también de alguna manera el control del gobierno para tratar de frenarla, aunque no ve que no lo está haciendo. Y al tratar de frenar la escasez controlando precios, generas más escasez porque se crea contrabando. Se venden los productos contrabandeados a un precio mucho más alto, haciendo que el venezolano compre cada vez menos por mucho más. Se deprecia el valor, aumenta la inflación. Y al aumentar la escasez, entonces la oferta tiende a ser menor, la demanda mucho más alta, la inflación aumenta para financiar un déficit que no es financiado con dólares sino con bolívares en respaldo, y al aumentar la inflación disminuye el poder adquisitivo, alcanzan los salarios para menos y se crea un colapso de la economía en la que ya podría alcanzar mucho menos, en un 30%, para solamente el consumo en alimentos, y los servicios públicos cayendo en cuanto a calidad por poca inversión del Estado en electricidad y en agua, de tal manera que ya prácticamente la economía venezolana en cuanto a ingresos familiares se ha visto tan mermada, alrededor del 5%, que lo que era una clase media en día es clase baja. Antes era clase baja, ahora es una clase baja en pobreza extrema, determinando de esa manera que hoy por hoy Venezuela es un país que, si no está en vías de pobreza, ya está cayendo en el umbral de la pobreza, aunque según funcionarios del gobierno como el ministro o viceministro de Economía o vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad, todo comenzará a mejorar. Pero teniendo en cuenta que lo que el gobierno pregona como la agenda bolivariana, que no es más que orientar la producción al poder comunal y centralizando la distribución a las bases de apoyo popular al gobierno, está fuera de contexto, porque la producción debe ser privada, mixta y nacional, no comunal, porque no tiene la misma eficiencia. Un colega periodista me decía que la producción debe ser mutua, tanto sector privado como público. Ambos pueden lograr desarrollar la economía.
Es por ello que lo que en Venezuela debe primar siempre y cuando haya fondos para incrementar la producción es un sistema de economía mixta, en el que el sector público y el privado se alíen, unan capitales para producir el doble y distribuir el doble. De esta manera se podría crear lo que yo llamo un socialismo de mercado. Es un socialismo que sigue previendo la justicia social, la sigue cuidando porque soy partidario de ello, pero sin descuidar al país, sin descuidar la economía. Porque el problema del gobierno venezolano actual ha sido que se ha enfocado en un socialismo muy radical, destinando todos los recursos a la clase baja, pero descuidando mucho la producción y el desarrollo nacional a través del factor privado. Por ello, el socialismo de mercado cuida a la población, cuida la justicia social sin descuidar el desarrollo que el sector privado impulsa en la economía y ha impulsado en muchos países del mundo. Por ello, la producción con inversión extranjera directa es parte de ese modelo. Por ello, un gasto público que no sea solamente la clase baja, sino compartido, clase baja y desarrollo para el resto del país en infraestructura y creación de empleo, también es parte de ese modelo. Y en ese modelo también podría haber más justicia social para todos, no únicamente para la clase baja, sino para la clase media, pero una justicia social que no se basa en darle a los pobres para que se acostumbren a que el gobierno les dé, sino una justicia social que les dé a los pobres, pero que también, así como les da empleo para que puedan surgir y no tener en un futuro que depender del Estado como ha sido actualmente, en el que el gobierno le ha dado mucho a los pobres, pero estos se han acostumbrado tanto a que el gobierno les dé que no han surgido socioeconómicamente porque no hay empleo, y no hay empleo porque no hay producción, y si hay producción con inversión extranjera directa y se crea también infraestructura para crear empleo, se pueden sacar a muchas personas de la pobreza dándoles empleo, cosa que lamentablemente no ha hecho el gobierno y podría hacer un nuevo gobierno si implementa el sistema de economía mixta en el que el sector público y privado trabajen juntos para producir juntos, distribuir juntos y crear un socialismo de mercado. Ver o velar por la justicia social, pero sin que esos pobres que son ajusticiados socialmente dependan del Estado, que se les dé empleo para que dejen de depender del Estado cuando ya el gobierno los saque de la pobreza, y se cuide también el mercado para la inversión y desarrollo del país. Eso es lo que debería pasar en Venezuela, que lamentablemente, según estos reportes, padecerá más inflación y escasez durante el segundo semestre de 2016.